Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 7 de diciembre. El presidente Peña Nieto aceptó la renuncia de Mikel Arriola al Seguro Social. Designó a Tufik Miguel Ortega como nuevo titular del IMSS. Mikel Arriola se registró como precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. El doctor Mancera, jefe de gobierno, dijo que no va a ser factor de quiebre para el Frente Ciudadano por México. Nuestro país va en la ruta correcta para ser una potencia agroalimentaria. Así lo afirmó el presidente Peña. Los militares no pueden retirarse de las calles de un momento a otro, pues hay insuficiencia policial. Así lo aseguró el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales. La Secretaría de Energía licitará un proyecto de interconexión entre Mexicali, Baja California, y Hermosillo, en Sonora. En noticias internacionales, palestinos se manifestaron en Cisjordania y Ramallah tras la decisión de Donald Trump de cambiar su embajada en Israel a Jerusalén. Y en noticias deportivas, en estos momentos se juega la final de la Liga MX. Tigres recibe en el Volcán a los Rayados de Monterrey. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 7 de diciembre ya de 2017. Continúan los cambios en el gabinete presidencial de cara a los comicios electorales de 2018. Esta vez, el presidente de la República aceptó la renuncia de Mikel Arriola Peñalosa, quien dejó la dirección general del IMSS. En su lugar, nombró a Tufik Miguel Ortega, a quien instruyó consolidar el proyecto de fortalecimiento del instituto. Fortalecer aún más las finanzas de la institución. Continuar con el proceso de simplificación y digitalización de trámites. Seguir mejorando la calidad y calidez de los servicios médicos. Agilizar los trabajos de reparación y reconstrucción de la infraestructura dañada en los sismos del mes de septiembre. Desde enero del 2013, Tufik Miguel Ortega ocupaba el cargo de director de Incorporación y Recaudación del Instituto del IMSS. Fue director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, director general en la Subsecretaría de Ingresos y director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. El nuevo director general del IMSS, el nuevo titular del IMSS, es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho Administrativo y de Regulación en la misma institución. El presidente Peña destacó la valiosa labor de Mikel Arriola por sanear el IMSS y le deseó suerte. En 2016, y es un dato bien relevante, por primera vez en 35 años, el IMSS no tuvo que recurrir a sus reservas financieras. Le agradezco al maestro Arriola sus servicios al país y le deseo el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias, Mikel, por el trabajo dedicado, comprometido, con gran lealtad y vocación en el servicio público y deseo el mayor de los éxitos hacia adelante. Felicidades, Mikel, y muchas gracias. Después, Mikel Arriola acudió al IMSS para entregar el cargo al nuevo director Tufik Miguel Ortega, a quien dijo le deja un seguro social sólido, con finanzas sanas y con una mejor atención. En esta etapa que hoy concluye de mi vida profesional, donde en casi 2 años pudimos servir diariamente en lo médico y en prestaciones sociales a casi 1 millón de personas. Es un orgullo ser el mexicano número 20 en dirigir el IMSS, la institución más grande de México y de América Latina, la más pública y la más social de México, que atiende ya a 74 millones de mexicanos. El nuevo director general del IMSS se comprometió a dar continuidad a las acciones que hasta ahora ha venido trabajando el instituto. Vamos a dar continuidad a las acciones implementadas desde el inicio de esta administración, en un principio con el doctor González Anaya y posteriormente
por Miquel Arriola. Vamos a mantener una rigurosa disciplina financiera, esa es la clave. En la medida en que tengamos una disciplina financiera vamos a tener mayores ingresos, mejor gasto, y estos gastos poderlos destinar a infraestructura, incremento en el equipo, en beneficio de la gente. Bueno, luego de este acto en el Seguro Social y hace tan solo un par de horas, Miquel Arriola acudió al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ahí en Insurgentes Norte, para registrarse como precandidato al gobierno de la Ciudad de México. Y hoy lo que quiero plantearle a todos ustedes es que esta candidatura se va a fundamentar en ofertas y en soluciones. Estamos seguros que vamos a poder cambiarle a la ciudad la calidad del gobierno. Es muy importante. El gobierno debe de servir a la gente. En el PRI estamos acostumbrados a servir a la gente, a los trabajadores, a las mujeres, a los campesinos. El ahora precandidato aseguró que va a trabajar para todos los capitalinos y que su propuesta se va a fundamentar en escuchar, luego acordar y finalmente cumplir. Tomé esta decisión porque soy un chilango consumado de 42 años, porque me hace mucha ilusión que un priista pueda aspirar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que voy a sumar a todos a este proyecto, empezando por las mujeres, por los jóvenes, por todos nuestros sectores. Permítame un par de paréntesis. El primero, Miquel Arriola es yerno de Heriberto Galindo Quiñones, un político de cepa tricolor, por cierto, nacido allá en Sinaloa. Segundo paréntesis, ya se va acomodando el ajedrez de la política. Claudia Sheinbaum, todo indica, será la candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Todo indica hasta este momento que la todavía presidenta nacional del PRD, la señora Barrales, va a ser la candidata del Frente Ciudadano a la jefatura de gobierno. Y Miquel Arriola sería el candidato del Partido Verde Ecologista de México, PRI, y todo indica también que el PANAL a la jefatura de gobierno. Cierro el paréntesis. Aurelio Nuño habló esta mañana sobre las acciones que va a implementar el equipo de campaña de José Antonio Meade y lo que está en juego en las elecciones del próximo año. Esta va a ser una campaña en la que nosotros vamos a debatir y a debatir, porque vamos a convencer con argumentos, debatiendo y convenciendo de que somos la mejor opción, de que tenemos un candidato que tiene la preparación, la experiencia, la visión, por supuesto que la honestidad, la integridad de llevar a México a un siguiente paso, que la decisión está en los mexicanos, y los mexicanos vamos a tener que elegir qué tipo de país queremos, hacia dónde queremos ir, si queremos seguir caminando en la estabilidad, en el progreso, en el cambio y en la transformación, o por el otro lado, un proyecto como lo estamos viendo, anclado en el pasado, con obsesiones, con enojos, con terribles ocurrencias como la que acabamos de escuchar hace unos días, perdonar a criminales, en fin. El jefe de gobierno, el doctor Mancera, se reunió con el líder del PAN, Ricardo Anaya, reiteró su interés por obtener la candidatura presidencial, pero dijo no a cualquier costo. Yo no voy a ser el factor que rompa el frente, yo no voy a ser el que estalle esta posibilidad, porque siempre y cuando lo que sí es irreductible, que haya un planteamiento claro de gobierno de coalición, yo no voy a ser el factor que reviente o que dé por concluido el frente. De ninguna manera no lo tengo en agenda. Monterrey 1, Tigres 1, estarán ahorita en el descanso. Ya platicaremos con Lalo Gaitán de cómo van las cosas en esta final de ida, Apertura 2017. Avisos, cumplo con las bitácoras, identificamos todas y cada una de nuestras emisoras terrestres digitales en el país y regresamos, claro, con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Me preguntan varios tuiteros que qué onda con el frente. Bueno, hay una fecha límite para inscribir a los precandidatos. Esta es 14 de diciembre. Ese día sabremos quiénes van coaligados rumbo a las elecciones. Los candidatos se registran hasta el próximo año, pero las precandidaturas, que significa dinero, prerrogativas y acceso a medios de comunicación de manera gratuita a través de los spots que regula el INE, se tiene que decidir máximo el día 14 de diciembre. Estamos a unas horas, a unos muy pocos días de saber quiénes serán los candidatos del Frente, tanto a la jefatura de gobierno como a la presidencia de la República, y también hay que recordar que están en juego 9 gubernaturas. José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, aseguró que la dependencia a su cargo no hace política electoral. En este sentido, descartó que pueda haber desvío de recursos durante las campañas electorales. Y las leyes de gasto son bien claras. El presupuesto, o sea, el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, la ley electoral son bien claras en cuáles son las reglas. Además, existe el portal de transparencia para asegurar que no haya desvío de recursos. Asimismo, dijo que la transición entre la actual administración y la siguiente será tersa. Existe el fondo ya para la transición. Tenemos reservas internacionales en niveles récord. Se renovó la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional recientemente, la semana pasada, y los fondos de estabilización están en niveles históricamente altos. Así que todas estas cosas nos dan solidez. Alerta meteorológica aquí en la Ciudad de México. Va a amanecer a 0 grados, y en la zona de Matamoros, Reynosa, se pronostica nevada esta noche. No hay nevada en el noreste de la República desde el 24 de diciembre del 2004. Tápese bien esta noche y mañana por la mañana. Otro asunto importante de alerta: el banco Goldman Sachs ya prevé el retiro de Estados Unidos del NAFTA. Los analistas descartaron que las negociaciones llegarán a un punto de estancamiento, tras lo cual Estados Unidos anunciaría su intención de retirarse. Es lo que está pronosticando Goldman Sachs de último minuto. Esta tarde, el titular de la SEP, el nuevo titular de la SEP, Otto Granados, tuvo su primera reunión con su equipo de trabajo, a quienes exhortó a redoblar el ritmo de las actividades para darle continuidad a los proyectos del cambio educativo. Les pidió darle atención especial a la rehabilitación y reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos. Manifestó que durante su gestión se fortalecerán las estrategias de la transformación educativa, como el servicio profesional docente, las evaluaciones y la plena instrumentación de los planes y programas del nuevo modelo educativo. El presidente inauguró la segunda edición de la Exposición México Alimentaria Food Show 2017 y afirmó que nuestro país avanza por la ruta correcta para ser una gran potencia en el sector agroalimentario. Entre enero de 2013 y el tercer trimestre de este año, el sector agropecuario y pesquero tuvo un crecimiento real de más de 12%. Para fines de este año, estas exportaciones alcanzarán los 33,000 millones de dólares, cantidad nunca obtenida por el país en el rubro agroalimentario. El presidente afirmó que México se ha convertido en un gran proveedor de alimentos. Somos el 12º productor y el 10º exportador en el mundo. Además, dijo que las buenas cifras no son exclusivas del sector agropecuario y muestran que la economía sigue creciendo. En septiembre, el consumo privado tuvo un crecimiento de 3.4% a tasa anual y las primeras cifras del consumo de noviembre señalan una tendencia a la alza. Además, el índice de confianza del consumidor registró un incremento de 5.7% a tasa anual en noviembre, el mayor incremento en 7 años.
La México Alimentaria Food Show 2017 se celebra en la Expo Banamex, allá en Santa Fe. No es cierto, la Expo Banamex está ahí en Conscripto, a un costado del Hipódromo de las Américas. Bueno, desde hoy hasta el 9 de diciembre. En el Colegio de México fue presentado el informe Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México. Se trata de un estudio desarrollado por el Banco Mundial que revela, escuche usted, que aquí en nuestro país desperdiciamos más de 21 millones de toneladas de alimentos al año. Esta cantidad permitiría erradicar de golpe la pobreza alimentaria de 7,5 millones de personas aquí en nuestro país. El representante del Banco Mundial, Gregor Wolf, afirmó que con esta información las autoridades mexicanas podrán generar políticas para garantizar el derecho universal a la alimentación. Atender a la pérdida y el desperdicio de alimentos coincide con las metas y la misión del Banco Mundial de alcanzar, primero, erradicar la pobreza extrema y también a promover la prosperidad compartida. Tenemos la tarea de coordinar una nueva visión que frene progresivamente esta pérdida y desperdicio de alimentos. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Colombia acordaron redoblar esfuerzos en el combate al crimen organizado, el narco, el lavado de dinero y la corrupción. También decidieron agilizar el intercambio de información y desarrollar programas conjuntos de capacitación para funcionarios judiciales. Todo esto en el marco de la Cumbre Trilateral contra el Crimen Organizado que se celebra en Cartagena, Colombia. La PGR oficializó la creación de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas. Será parte de la Agencia de Investigación Criminal y se va a encargar de coordinar las labores de MPs, instancias de inteligencia, policías y peritos para combatir los delitos relacionados con sustancias ilícitas. También se coordinará con autoridades de los 3 niveles de gobierno y con la sociedad civil para intercambio de información. Viva Airbus está cancelando un vuelo por mal clima hacia Ciudad Juárez. Ya no volará esta noche de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Por cierto, avisa que no procede compensación. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel ya tuvo muchísimas consecuencias. Por ejemplo, el líder del movimiento islamista Hamas hizo un llamado a iniciar una nueva intifada en contra de Israel, es decir, otro levantamiento. Que el 8 de diciembre sea un día de furia y el comienzo de un amplio movimiento por la intifada, que se llamará Libertad de Jerusalén y Cisjordania, así como liberamos Gaza. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel atacaron hoy 2 posiciones dentro de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes desde ese territorio palestino en el marco de una jornada de manifestaciones que ya han dejado desde anoche varias decenas de heridos. En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría realizar una reunión de emergencia para debatir el tema mañana viernes. El encuentro fue solicitado por 8 países, entre ellos Francia, Italia y Reino Unido, quienes consideran que la decisión anunciada por el mandatario Trump representa una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. En California, en los Estados Unidos, continúa sin control el incendio forestal al noroeste de Los Ángeles. Por lo menos 200,000 personas fueron desalojadas. De hecho, las mansiones de los multimillonarios de Bel Air y Beverly Hills, las zonas más acaudaladas del mundo, por cierto, ya fueron alcanzadas por las llamas. Viviendas de millones de dólares corren el riesgo de ser reducidas a cenizas. Los bomberos aún no pueden controlar el fuego. Una vez más se registró un tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión en una escuela secundaria de la localidad de Aztec, en Nuevo México. Al menos 2 estudiantes murieron y el atacante fue abatido por la policía. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, sin embargo, las autoridades ya investigan el caso. Un juez de Argentina, escuche usted, ordenó el desafuero y arresto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutua judía que causó 85 muertos en 1994.
A la actual senadora se le acusa de traición a la patria. La exmandataria aseguró que esta orden viola el Estado de Derecho y culpó a la actual administración de crear una persecución política. En una muestra más de cómo el gobierno y el presidente Macri manipulan la justicia y a los jueces que los aplauden y a los medios oficialistas como instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia. En Brasil, el diputado y por cierto payaso Tiririca anunció que va a abandonar la política porque le da vergüenza ya. Aseguró que está muy decepcionado con los políticos brasileños. Por cierto, lleva trabajando ahí en política 7 años. Además, dijo que sufrió burlas cuando entró en la Cámara Baja por su profesión de payaso y por ser un hombre humilde y un hombre de pueblo. En 2010 fue el diputado más votado en las elecciones Buen Dato y fue reelecto durante los sufragios de 2014 con una amplia cantidad de votos. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara Baja ya definió por unanimidad la terna para ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación para el 18-25. Se trata de Salim Arturo Orsí, David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar. Esta terna se va a presentar la próxima semana al Pleno del Recinto Legislativo de San Lázaro para su discusión y aprobación. Ya están los nombres de los 3. Regreso después de estos avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La nueva ley de seguridad interior no militariza al país, así lo afirmó el comisionado nacional de seguridad Renato Sales. Reiteró que dicha legislación no pretende que las Fuerzas Armadas sustituyan a la autoridad. Simplemente dijo, los militares no pueden retirarse de las calles en un momento a otro o de un momento a otro, pues hay insuficiencia policial en el país. Debemos reconocer que es muy complejo retirar a las Fuerzas Armadas. Además, tenemos un problema de delincuencia organizada que tiene que enfrentarse coordinadamente con el Ejército y con la Marina. Condenó que haya quien pretenda dar amnistía a criminales, claro, se refirió a López Obrador sin nombrarlo, y dijo que lo que realmente ayudará a combatir la inseguridad es fortalecer la capacitación policial. No es prudente en este momento. Yo lo que creo es que hay que darle certidumbre, certeza jurídica. En la inteligencia lo que tenemos que hacer es una profunda reingeniería policial, modificar las bases conceptuales, las bases normativas, constitucionales, que han impedido que se capacite realmente a los policías en el país. ¿Okay? Osvaldo Santín, jefe del SAT, informó que las filtraciones internacionales sobre evasión fiscal, como el Panama Papers y los Bahama Leaks, han permitido la recaudación de más de 1,000 millones de pesos. El SAT ha llevado a cabo acciones de control a partir de la información que se desprende de estos reportes. Han sido fuentes muy importantes de información que al día de hoy nos han permitido recaudar más de 1,000 millones de pesos, sumando el caso de los Panama Papers y los Bahamas Leaks. De los Paradise Papers, Santín Quirós reconoció que los actos de control están en una etapa incipiente. Se tienen identificados 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes y sobre cada una de ellas se está verificando que la información que se incluye en estos reportes sea consistente con la información que tenemos en los sistemas institucionales. La Secretaría de Energía, Economía, Función Pública y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria presentaron el sistema Integridad Gobierno Empresas del Sector Energía, así se llama. Esto ante la necesidad de armonizar la información y los esfuerzos gubernamentales para facilitar el desarrollo de la inversión en el sector energético. Este nuevo sistema busca erradicar la opacidad, la discrecionalidad y la sobreregulación en los procedimientos de la administración pública en materia de energía, sustituyéndolas por la transparencia, la simplificación y cero discrecionalidad. El secretario de Energía agregó que el sistema Integridad Gobierno Empresas del Sector Energía, así se llama, repito, dará mayores herramientas para consolidar un gobierno moderno. La realidad del sector energético mexicano ya cambió.
El ingreso de más participantes está transformando a la industria, por lo que es indispensable que el gobierno también se actualice. En este programa participan 22 instituciones gubernamentales y 12 confederaciones, cámaras de comercio de la industria energética y asociaciones empresariales. Bueno, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anunció que la dependencia a su cargo va a licitar por primera vez una línea de transmisión privada. Escuche usted, que va a conectar la península de Baja California con el otro lado del Mar de Cortés hasta llegar a Hermosillo, Sonora, sin comprometer un solo peso de recursos públicos. Se trata de una línea de 1.400 kilómetros de circuito que irá desde la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, hasta Hermosillo, capital de Sonora, para conectar el sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado nacional. Al presentar la primera licitación para la participación privada en líneas de transmisión eléctrica, subrayó que para este proyecto se va a utilizar la más avanzada tecnología con la que se cuenta en corriente directa de alto voltaje, que además tiene un bajo impacto ambiental. Con una inversión aproximada de 1.100 millones de dólares, la interconexión del sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado nacional otorgará, reitero, mayor seguridad y confiabilidad al suministro eléctrico. Le ofrecemos más información con Flor Hurtado. Hola Flor, ¿cómo has estado? Bienvenida, buenas tardes, noche, tu turno. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Acompáñenme a conocer qué más fue noticia hoy en nuestro país. Y mire, hace un mes que entró en vigor la nueva Ley de Aviación Civil. En este contexto, Rogelio Cerda, Procurador Federal del Consumidor, hizo un recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí informó que se han recuperado 3.229.000 pesos a favor de usuarios que han levantado quejas contra las aerolíneas. Respecto a la manifestación que protagonizaron pilotos de Aeroméxico la semana pasada, el procurador detalló que se hicieron 1.333 conciliaciones y se devolvieron 880.390 pesos. Hacer nuevamente una convocatoria a 8,000 y pico de consumidores, usuarios, pasajeros, que de alguna manera u otra resultaron lesionados con motivo del paro ilegal de pilotos del pasado 29 y que no sé qué pasó con ellos, haciendo un llamamiento para que la gente que se sintiera lastimada tuviera la firme convicción y certeza de que hay un nuevo marco jurídico que lo protege. En la Cámara Alta, el grupo de acompañamiento para elegir al fiscal especializado para la atención de delitos electorales entregó a la Junta de Coordinación Política una lista con 8 candidatos idóneos para ocupar la vacante. Entre los seleccionados se encuentra el encargado de despacho, Alejandro Porte. Asimismo, el comité informó que descartó a 12 aspirantes por no cumplir con el perfil profesional, académico e incluso a uno de ellos porque le detectaron párrafos plagiados en el ensayo que entregó a la Junta de Coordinación Política. En el Senado de la República se celebró el foro Alergias Pediátricas. Ahí Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, dijo que los cambios ambientales han promovido nuevas enfermedades, mermando la salud de las personas. Alertó que si no se toman medidas urgentes podría aumentar el número de muertes por este tipo de padecimientos. Tenemos un problema importante de alergias que van desde las leves, rinitis, conjuntivitis, problemas leves respiratorios, hasta las muy graves, que incluso son causa de hospitalización, como ya se refería hace un momento, problemas asmáticos, problemas de insuficiencia respiratoria, que van desde leves hasta graves, donde incluso puede desencadenar la muerte. Es momento de ir a un corte, pero quédese con nosotros. Esto es México al Día. Regresamos con más información nacional. No le cambie.
Estamos de regreso con más información nacional y mire, las calles de Coahuila se cubrieron de blanco. La primera tormenta invernal en combinación con el Frente Frío número 14 provocaron la caída de nieve y aguanieve en algunos municipios. Tal es el caso de Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Nava y Musquis. La temperatura descendió hasta 7 grados bajo cero. Protección Civil implementó un operativo para apoyar a familias en situación vulnerable. Asimismo, instaló 90 albergues temporales en los 38 municipios de la entidad. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un comando ejecutó a 6 hombres en una vulcanizadora ubicada en la colonia México 68. De acuerdo con los informes, el ataque ocurrió a las 18 horas de ayer, cuando hombres armados bajaron de varias camionetas y abrieron fuego contra los empleados y clientes del establecimiento. Al lugar llegaron elementos de los 3 niveles de seguridad e informaron que los criminales utilizaron armas de alto calibre a través de sus redes sociales. Armando Cavada, alcalde de Ciudad Juárez, informó que ya cuentan con un video del asesinato múltiple, así como con datos de los agresores. Eso en Chihuahua. En Veracruz ocurrió un hecho similar. Civiles armados ejecutaron a 5 personas. El ataque ocurrió en un auto lavado de Coatzacoalcos, cuando los homicidas bajaron de un vehículo y arremetieron contra los clientes del establecimiento. Un taxista resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital comunitario de la zona. Sin embargo, perdió la vida antes de ser atendido. Elementos de la Policía Naval y Estatal acordonaron la escena del crimen. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. Bueno, me están comentando que habrá nevadas en 6 estados de la República Mexicana. Atención: Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Tenga precaución, tome sus precauciones. Vamos hasta la ciudad de Antigua en Guatemala, donde se realizó la cumbre de cancilleres de Iberoamérica y estuvo, por cierto, el canciller Luis Videgaray Caso. Omar, buenas tardes, noches en Centroamérica. Hola, ¿qué tal? Gustavo Rentería, amigos de México al Día, es un placer saludarlos. Muy buenas noches. Nos encontramos en la Antigua Guatemala, donde ya concluyeron los trabajos ministeriales. Los secretarios de Relaciones Exteriores de los 22 países de Iberoamérica se dieron cita aquí en esta ciudad, en esta hermosa ciudad. Y bueno, pues uno de los temas centrales fue cómo participarán, se coordinarán y cooperarán para seguir los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas dentro de los trabajos preparativos para la cumbre de jefes de Estado que se celebrará el próximo noviembre de 2018. Estas fueron las palabras que nos regaló el secretario Luis Videgaray, el canciller Luis Videgaray, en el marco precisamente de su participación y su visita a esta ciudad. México ha participado de manera muy clara en los esfuerzos de cooperación de la cumbre. Tenemos un fondo, se han movilizado en los últimos 10 años poco más de 24 millones de euros. Tendrán como destino principal proyectos de cooperación en Centroamérica, fundamentalmente en los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y también nos interesa mucho impulsar proyectos en el Caribe que hemos observado como es una región particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, a los efectos de los huracanes y las tormentas, y eso es algo que se convierte también en una prioridad para nosotros. Como vemos, México muy comprometido con las reuniones ministeriales. Hay que recordar también que en los próximos meses se sostendrán alrededor de 25 reuniones ministeriales con las distintas temáticas: cultura, educación, turismo, y por supuesto se concluirá el próximo noviembre con la reunión de jefes de Estado y presidentes. Hasta aquí la información. Gustavo Rentería, ha sido un placer estar transmitiendo desde la Antigua Guatemala para ti y para todo tu auditorio. Omar, igualmente gracias por tu reporte. Buenas tardes, noches en Centroamérica. El Papa Francisco nombró a Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México. Esto al aceptar la renuncia del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien dirigió la arquidiócesis más importante del país durante 22 años. En su carta de despedida, el cardenal Norberto Rivera dijo estar satisfecho por no haber permanecido mudo ante la violación de los derechos humanos y divinos de la Iglesia. Así lo dijo. Carlos Aguiar se desempeñaba como arzobispo de Tlalnepantla. Se le considera un hombre, por cierto, muy cercano a su santidad el Papa Francisco. César Meléndez, ¿cómo estás? Vamos hasta las instalaciones de nuestro canal hermano, Canal 22.
Buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Antón Chekhov, uno de los mejores retratistas del alma humana, está de regreso en las tablas nacionales. El Foro Shakespeare se tiñe con el rosa de sus cerezos. Antón Chekhov fue el creador del llamado nuevo drama, que se caracteriza por la novedad del conflicto, el rechazo de la intriga directa, fusionando lo dramático, lo cómico y lo lírico, tal como lo ejemplifica El Jardín de los Cerezos, que cierra la trilogía de Chekhov, emprendida por el productor Óscar Uriel y que se estrena el próximo viernes. Vania, La Gaviota, y esta es su última, esta es la última que hizo, entonces creo que también se nota en la manera en la que está escrita. Es comedia también, entonces a través de chistes está jugando con una profundidad pues muy cercana al ser humano, hablando del desprendimiento y de la identidad, pero también hablando de un Rusia que estaba a punto de cambiar porque ya se venía la revolución y que curiosamente, y es loquísimo, pero todavía nos refleja a nosotros como sociedad mexicana. Hasta aquí la información cultural, que tengan una excelente noche. César, igualmente. Judith Gradilla, tu turno. Buenas tardes, noches. Gracias, Gustavo, me da mucho gusto saludarte y vámonos directo a las recomendaciones. Y mire, después de varios meses de espera, usted ya podrá ser testigo de la exposición dedicada a Tim Burton. La muestra se presenta en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y estará vigente hasta el 8 de abril del 2018. A lo largo de las 9 salas de exhibición, usted podrá encontrar dibujos, pinturas, fotografías, instalaciones, esculturas, títeres y otros objetos que le ayudarán a entender la dimensión artística del cineasta estadounidense. Si usted quiere acudir a esta exposición, el costo es de 320 pesos. En más recomendaciones, el Foro Shakespeare abre sus telones para presentar la obra El Jardín de los Cerezos, la cual es una adaptación del clásico de Antón Chekhov. La trama se desarrolla a principios de 1900, donde una familia endeudada de la aristocracia rusa está a punto de perder el hermoso jardín de su finca, en el que cada árbol fue testigo de su existencia. Las transformaciones sociales de la época dieron lugar al derrumbamiento de un orden secular y a la emergencia salvaje que en su momento cambiaría la historia. El fin de una época y el inicio de otra transcurren ante el espectador que acompaña a Liuba y a su familia a lo largo de cada cambio de estación. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película Cartas a Van Gogh, el cual es el primer largometraje pintado completamente a mano. El filme se desarrolla un año después de la muerte del pintor, cuando el joven Armando Roulin tiene la misión de entregar una carta que el fallecido escribió para su hermano. Su viaje lo llevará a conocer varios de los personajes que Van Gogh pintó en la vida real. Y en algo más, prepare sus mejores técnicas, porque a partir de mañana usted podrá disfrutar de la pista de hielo que se instaló en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Además, también podrá disfrutar de 2 toboganes, uno de 10 metros de altura y 37 metros de caída congelada y otro de 6 metros de altura con 34 metros de caída congelada. Una diversión asegurada, así que no puede faltar. Hasta aquí las recomendaciones, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y algo más. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Informa Gaby Díaz Mercado. El exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, se registró como precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, descartó que pueda haber desvíos de recursos públicos durante las campañas electorales. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Colombia acordaron redoblar esfuerzos en el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. El Papa Francisco nombró a Carlos Aguiar Retes arzobispo primado de México, tras aceptar la renuncia del cardenal Norberto Rivera, quien dirigió la arquidiócesis más importante del país durante 22 años. En el mundo, una vez más se registró un tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión en una escuela secundaria de la localidad de Aztec, en Nuevo México. Y en los deportes, Diego Coca es el nuevo director técnico de los Xolos de Tijuana para el torneo Clausura 2018. Usted ya está enterado y sin adjetivos.
A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati, y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, afortunadamente ya noche de viernes, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Les recuerdo, a partir de mañana entra un frente frío y así será todo el fin de semana. Le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.